escritor venezolano Rodrigo Blanco no es ajeno a nosotros. Él ganó una de las ediciones del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Rodrigo estuvo en Lima, pues participó de la Feria Internacional del Libro. Él vino a presentar su más reciente conjunto de relatos, Venecos, publicado por Páginas de Espuma, la estupenda editorial española dirigida por Juan Casamayor. Venecos es un libro estupendo cuyos relatos giran en torno a temas como la migración, particularmente venezolana, y la identidad, y todo con una impronta de humor muy característico, muy particular de Rodrigo, un humor irónico. Justamente sobre este interesantísimo libro conversé con Rodrigo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Rodrigo Blanco aquí en Letra Capital. Hola Rodrigo, primero que nada bienvenido a Lima, al Perú, y muchas gracias por este momento para conversar sobre tu literatura a partir de tu libro más reciente, que es el conjunto de cuentos venecos que ha sido publicado en España por Páginas de Espuma. Además, España, donde tengo entendido que resides, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, en España tengo ya 7 años viviendo. En Málaga, me parece. En Málaga. Bueno, quería empezar un poco, como suelo yo empezar estas conversaciones, por una curiosidad que a mí siempre me embarga, que es el origen, desentrañar el origen de un libro, ¿no? En este caso de un conjunto de relatos. Tengo entendido, porque aparece al final del libro, que varios de los relatos ya habían sido publicados en revistas, es decir, que se entiende que han sido escritos en tiempos totalmente diferentes, más creo que cuatro relatos inéditos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que fueron escritos en tiempos diferentes, publicados por revistas diferentes, uno los lee y en conjunto hay un conjunto armónico, digamos, un libro orgánico, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo fue ese proceso, es decir, cómo encontraste que esos cuentos que estaban sueltos por ahí podían comunicarse y podían formar un libro. Bueno, yo he dicho quizás en un par de ocasiones que este es el libro, por un lado, el que más tiempo me ha tocado escribir, porque son cuentos que se extienden a lo largo de 12 años de vida y de escritura, y a la vez ha sido el más fácil, porque es un libro que yo fui construyendo sin darme cuenta y que fue en el proceso de relectura, de selección de materiales y de cuentos donde fui entreviendo la posibilidad de un libro, ¿no? Y vi que la constante temática de personajes venezolanos que emigraron o están en proceso de migración o que están en Venezuela y hablan de esa herida que significa el éxodo masivo de sus compatriotas, estaba presente en todos, ¿no? Entonces, por eso digo que por una parte es un libro que me tomó muchos años, pero por otro lado para mí no está en absoluto vinculada a un proyecto consciente o a un esfuerzo sostenido, ¿no? Fueron historias que yo fui escribiendo estos 12 años y fueron aflorando allí temas que evidentemente me han marcado. Uh-huh. Claro, digamos que el punto en común, como tú dices, es el tema de la migración, ¿no? Digamos que es el tema central del libro, personajes que están, digamos, saliendo, ¿no?, de Venezuela, o ya están fuera, o algunos quieren regresar, ¿no?, están en proceso de regreso. Pero, sin embargo, por lo menos esa es mi lectura, tú me corregirás, si bien ese tema está ahí, digamos, flotando en el libro, hay otros temas que, digamos que están en cada cuento, ¿no? Temas donde los personajes están sumidos en situaciones violentas en algunos casos,
pérdidas en otros, ¿no? Y que también de alguna manera, pienso yo, los emparentan, ¿no? Y también les dan justamente por ese lado también una organicidad al libro. Sí, el elemento temático vinculado al exilio o a la emigración, como lo queramos llamar, es un rasgo común, pero no es el único, ¿no? Y no es lo que agota ni explica el libro. Es como para mí un aire de familia que recorre todos los cuentos que me autoriza a decir, mira, estos pueden formar un volumen que, como tú has dicho, parece orgánico, ¿no? Pero cuando uno lee ya cada cuento de forma individual, afloran muchas otras cosas, ¿no? Y muchos otros conflictos que yo creo que son conflictos humanos y que no necesariamente están conectados con la experiencia de la emigración. Es decir, en ellos la emigración puede ser un disparador para que surjan problemas de pareja, para que surjan envidias entre amigos, para que surjan esas pasiones humanas que yo creo que están allí esperando aflorar con cualquier estímulo externo de importancia, ¿no? Entonces eso, digamos que me gusta también del libro, ¿no? Que aunque en principio parezca que está como encajonado en un tema, cuando lo lees puedas encontrarte como otras capas, otros niveles de lectura. Claro, porque el tema me parece que está incluso más en primer plano en otros libros tuyos, no tanto en este. Por ejemplo, también hay cuentos donde los personajes les pasan cosas terribles y las traen a colación, ¿no? Pienso, sin hacer mucho spoiler, en dos cuentos. Puede ser el último cuento con este personaje Toby, o pienso en famoso crítico, ¿no? Que va a la reunión de liberación de un premio, ¿no? Y cuenta una historia, ¿no? Y hasta ahí nomás digo, pero son situaciones terribles y violentas que ocurren en esos personajes. Sí, en todo lo que yo escribo siempre hay como un nudo de violencia vinculado también con la muerte, con lo que yo llamo la tragedia, ¿no? La pérdida de alguien, la pérdida de las ilusiones, algún tipo de experiencia traumática que implique una caída para el personaje. Eso está, yo creo que como telón de fondo de todo lo que yo escribo, y a veces incluso en primera línea, ¿no? No sé por qué todo lo que yo escribo tiene como un centro de gravedad que apunta que jala la historia hacia esos temas, ¿no? Y allí está, por supuesto, presente. Claro, uno puede ponerse a escarbar y si los personajes son venezolanos, tú puedes tratar como de retrotraer eso al contexto de un país tan violento como ha sido Venezuela, sobre todo en el siglo XXI. Pero a la vez creo que son violencias que todos los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, en distintas épocas, han vivido, ¿no? Y eso termina siendo un universal también, ¿no? Después, otra cosa que me llamó la atención es un cuento, el de una mujer. No, yo soy malo para los títulos, perdóname. No, pero es un personaje que es una mujer que aparentemente no sabe leer y escribir. Leer y escribir, sí. Que aparentemente no sabe leer y escribir. Bueno, y en fin, ella cuenta sus experiencias, entabla una relación con un escritor famoso, pero ella, que en un momento dado aprende a escribir, aunque no lo dice a los demás personajes, digamos, también escribe, y hay una reflexión que hace al final que a mí me resonó, ¿no? Y que me da la sensación que de repente podría ser como una especie no de arte poética necesariamente, pero sí algo que va por esa línea, ¿no? Es decir, uno escribe porque tiene la necesidad de hacerlo, más allá de que alguien nos lea. Yo me quedé con esa idea luego de leer el cuento. Bueno, ese cuento, fíjate que es uno de los que le tengo particular cariño y yo creo que
que has acertado en vincularlo como una especie de poética. Esa es otra cosa. Yo creo que cada libro de cuentos encierra un cuento que explica la poética del conjunto, a veces puede ser que de toda una obra. Y en ese caso es un relato que, bueno, al principio parte de una anécdota que una expareja me contó. Ella me había contado cómo en su familia, en el oriente, en la casa de su familia, en el oriente de Venezuela, había una muchacha que trabajaba, que hacía las labores de limpieza, que era analfabeta y que aprendió a leer a escondidas de su marido para darle una sorpresa. Y la sorpresa se la llevó ella cuando las primeras cosas que pudo leer en su casa fueron unas cartas que le había mandado el amante de su esposo, ¿no? Entonces, esa historia, desde que me la contaron hace más de 15 años, yo me había quedado enganchado con eso, ¿no? Porque nosotros solemos ver la lectura como algo esencialmente positivo, ¿no? Que yo creo que sí lo es. Y en el caso de este personaje es como una caída en desgracia, ¿no? Es como abrir los ojos a la verdad, a zonas de la experiencia más cercana que son profundamente dolorosas, aunque tiene un costado también tragicómico, ¿no? Y en ese cuento yo creo que me permití reflexionar sobre lo que la lectura y la escritura quizás puede representar para mí, ¿no? Y que tiene un poco de ambas cosas. Es autoconocimiento, es placer, es revelación de la verdad, lo que sea que cada quien crea que es la verdad del entorno. Y es también una experiencia amarga, ¿no? Que al final, amarga e intensa, que al final yo creo que todos de alguna u otra manera tenemos que hacer y por la que tenemos que atravesar. Yo creo que, a diferencia de muchos escritores que defienden que no todo el mundo es escritor, yo defiendo la idea de que todo el mundo escriba, porque yo siento que todos tenemos que pasar por la experiencia de contarnos a nosotros mismos nuestra propia historia. Y eso es parte de lo que hace mi personaje en ese cuento y con quien yo conecto profundamente, ¿no? Porque creo que este es mi libro más personal porque la experiencia de la emigración para mí ha sido muy fuerte, ¿no? En términos psicológicos, internos. Y escribir ese cuento me llevó nuevamente a plantearme, bueno, ¿quién soy yo como escritor? ¿Quién soy yo como lector? ¿Quién soy yo? ¿No? Y quizás eso explica que el cuento haya conectado particularmente con los lectores del libro, ¿no? Siempre hacen referencia a ese cuento y creo que puede que tenga que ver con estas cosas. Ahora que mencionas este tono tragicómico del cuento, pensaba que también que otro elemento que encontré en el libro es el humor, pero un humor justamente que va hacia lo irónico, ¿no? Hacia lo tragicómico también de alguna manera. Bueno, sí, lo he contado en otras ocasiones, pero tiene más sentido acá que estando en Lima y en Perú, que yo siempre cuento que el primer autor que a mí me marcó de verdad y que me llevó a mí a querer ser escritor fue Alfredo Bryce Echenique. De ahí mi fascinación con Perú, con la literatura peruana empieza con él. Y yo siempre no, como adolescente mi primer impulso fue escribir literatura humorística, ¿no? Pero nunca se me dio. O sea, mi literatura siempre fue hacia lo trágico, a lo violento, a lo sórdido. Y ha sido con el tiempo y de forma totalmente involuntaria cuando me he dado cuenta que muchos de mis textos tienen un costado humorístico, aunque es un humor que viene del dolor, ¿no? Que es un reír para no llorar, ¿no? Claro, como él siempre dice, ¿no? Sí. Otra cosa que también me gustó mucho es que hay algunos cuentos en los que tú haces como guiños, como contactos con otros autores, ¿no? Pienso en Camus, en un cuento, en Sábato, en otro, por citar solamente dos, ¿no? Eso sí es una constante mía desde que yo empecé a escribir como en serio, ¿no? A escribir cuentos. Yo nunca he visto la lectura y la escritura como espacios separados. Para mí son como dos modalidades de un mismo proceso creativo y para mí es totalmente natural que lo que yo leo no solo influya
tras bastidores lo que yo escribo, sino que aparezca literalmente en lo que yo escribo. En ese sentido sigo siendo como muy cercano a las enseñanzas de Borges, que yo creo que son profundamente liberadoras, ¿no? Borges nos enseña a liberarnos del yugo de la originalidad, de creer que estamos creando de la nada o sacándolo todo de nuestra inspiración, de nuestra experiencia. Borges te dice, no, de eso que tú quieres escribir que es tan personal, si indagas un poco hay toda una bibliografía. Y para mí es mucho, además, fácil. O sea, es decir, preguntarme cómo han escrito otros autores antes que yo lo que yo quiero escribir. Y entablar ese diálogo es muchas veces la forma más fácil y rápida de empezar una historia. O sea, yo tengo un cuento allí que se titula El extranjero, abiertamente, que hace referencia al extranjero de Camus. Al yo mencionarlo explícitamente, me estoy ahorrando una cantidad de tiempo y de palabras que si hubiese decidido dar como toda una vuelta para que un lector muy sagaz descubra la referencia. Claro. Entonces, para mí eso no tiene sentido, ¿no? Y ha sido así desde el principio. Un poco para ir terminando, otra curiosidad que tengo, tú has publicado ya varios libros de cuentos, pero también 2 novelas, ¿no? De hecho, una novela ganó el premio de la Bienal Vargas Llosa también, otra cosa que te une al Perú. Sí, sí. ¿Cómo manejas ambos géneros? ¿Te sientes más cómodo en uno? O depende, no sé, de la idea que aparezca, que sabes que va a derivar en un cuento o de repente va para una novela? La verdad es que he aprendido como a diferenciar sin mucho problema cuando una idea que empieza como a hacerse persistente va a terminar siendo un cuento o una novela. De hecho, los cuentos me vienen como imágenes, como fogonazos, donde prácticamente la historia está allí completa, ¿no? Las novelas es más como una intriga, hay casi siempre es un personaje o un hecho que me parece como extraño, algo vinculado a veces con el comportamiento humano, ¿no? Con cosas que no tengo muy claras y que empiezo como a hacerle el seguimiento. Ahí es cuando sé que quizás estoy en los terrenos de una novela, ¿no? Yo siempre digo que yo siento que yo soy principalmente cuentista y que traicioné un poco mi vocación cuentística cuando empecé a escribir novelas, ¿no? Pero después luego recuerdo que yo lo que quería hacer en realidad era poeta y no pude ser poeta y por eso sí fui cuentista, ¿no? Entonces uno va traicionándose con el paso de los años y te vas sintiendo cada vez más cómodo con esos pequeños actos de traición, ¿no? A veces hago novelas, a veces hago cuentos y para mí el criterio es el mismo, ¿no? Que a mí mismo me guste leer lo que estoy escribiendo. Claro. Y ahora sí, para terminar la última, el siguiente proyecto que se viene es una novela, un conjunto de relatos. Creo que será una novela porque tengo 3 novelas un poco por la mitad que voy avanzando cada vez que me provoca. Los cuentos, tengo un montón de cuentos en la cabeza, pero me ha dado pereza sentarme a escribir, irán apareciendo. Yo imagino que lo que terminaré primero será una novela. Estupendo, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Y amigos, el libro de cuentos venecos lo pueden encontrar en Lima. Gracias nuevamente. Gracias a ti.